Bienvenido, Juan Francisco. Muchas gracias por venir aquí al Foro Cultural de Marcial Pons. Quería empezar preguntándote cómo recibes el Premio Nacional de Historia y qué significa para ti. Bueno, la noticia del premio me la da el presidente del jurado y me lo comunica, supongo que como se suelen hacer estas cosas. Me felicita, me dedica unas palabras de elogio sobre el libro, en fin, una cosa muy formal y por otro lado muy agradable. Y al cabo de un rato me llamó el ministro de Cultura para comunicármelo oficialmente de manera un poco más personal, más distendida. Yo ya lo sabía hacía un rato oficialmente, pero él tenía que decírmelo y además lo hizo de una forma también muy agradable. El jurado ha destacado una narrativa ágil y brillante, fácil de leer para todos los públicos en este libro de Bienvenido, Mr. Chaplin. ¿Crees que es algo por lo que hay que apostar, por esa convivencia entre una lectura agradable y a la vez rigurosa? Bueno, yo creo que este no es un libro de divulgación, pero sí es un libro que pretende llegar a un público que va más allá del público profesional de los historiadores que leen a otros historiadores. Y esa ha sido siempre mi ambición, transmitir algo que vaya más allá de nuestro círculo y, por tanto, comunicarlo de una manera que resulte efectiva, que resulte atractiva y que cumpla esa especie de cuadratura del círculo que consiste en expresar de una forma, no sé si sencilla, pero en todo caso eficaz, ideas que pueden ser complejas. Ese es el gran desafío de los historiadores. Sí. Usted ha tenido la oportunidad de hacer estancias en diferentes universidades extranjeras. ¿Cómo pone en valor esa experiencia para crear tanto este libro como su trayectoria como historiador? Bueno, la mayor impronta de esas estancias en el extranjero, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, fue mi libro sobre los totalitarismos, en inglés, que es un libro que recoge 10 años de investigación. Estuve haciendo otras cosas, pero 10 años de investigación en el extranjero sobre el concepto y la práctica del totalitarismo. Pero eso, evidentemente, dejó un fondo de armario que va mucho más allá de esa experiencia y de ese proyecto específico. Y efectivamente lo que demuestra, entre otras cosas, es la importancia de lo que hoy llamamos globalización en el arranque mismo del siglo XX. Y es un fenómeno que se produce en el cambio de siglo, sobre todo en el intercambio entre Europa y América, con una enorme fuerza y que se intensifica después de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, sí hay una huella de esa aproximación internacional a un mundo globalizado, aunque la palabra no existiera todavía. Globalización es un término muy de finales del siglo XX, pero efectivamente esos intercambios entre Europa y América, emigrantes que llegan a Estados Unidos, productos americanos que llegan a Europa, alta cultura que se produce en Europa y que llega a Norteamérica, cultura de masas que se consume en Europa. Ese es un fenómeno bien conocido, a nadie le puede sorprender eso, pero que tenía aspectos probablemente menos conocidos, especialmente en España. Y la aparente paradoja es que España, que no era precisamente un país puntero, ni particularmente implicado en las dinámicas de la política internacional o de la economía global en ese momento, fuera tan receptivo a la cultura de masas norteamericana. En su libro demuestra que la americanización de la cultura en España no solo afecta al entretenimiento, sino también que pasa a formar parte de un imaginario de un país moderno y con un clima de libertad más amplio. ¿Cuáles son los principales vectores para esta americanización? Bueno, el principal vector evidentemente fue el cine, de ahí el título, ¿no? Bienvenido, Mr. Chaplin. Es una revelación, un descubrimiento. Llega con la Primera Guerra Mundial principalmente y llega porque la guerra en Europa trastoca todo el mercado cinematográfico, cultural, consumo de masas, etcétera, en la mayor parte del continente, pero no en España, que es un país neutral. En ese sentido se puede repetir aquellas palabras de un historiador socialista, Ramos Oliveira, cuando dijo que España no entró en la guerra, pero la guerra entró en España. Y entró a través de sus nuevos artefactos culturales, sus nuevos mitos y, sobre todo, entró a través de una posguerra que en España se pareció bastante a la posguerra norteamericana. España no tenía
muertos que llorar, no tenía excombatientes pidiendo limosna por las calles, como en Alemania, por ejemplo. España no tenía ciudades destruidas por la guerra y, por tanto, era una sociedad mucho más receptiva, ¿no?, a esa moral hedonista y a esa cultura de masas que procedía de Estados Unidos. Hay una cosa que me resulta muy interesante de su libro y del periodo en el que trabaja, que es cómo se da la vuelta al imaginario que se tiene en España del mundo yanqui, del mundo americano, viniendo de donde venimos, de ese desastre del 98, de la guerra de Cuba, cómo consigue esa americanización, esa cultura, llegar a buen puerto, porque tenía un contexto bastante complicado. Lo primero que hay que decir es que el 98 provoca un trauma nacional en todos aquellos que lo viven, una gran humillación colectiva, una sorpresa, es un fracaso colectivo inesperado. Pero hay que decir que enseguida se percibe en la sociedad española, en la prensa española, en la producción de sus élites, un deseo de pasar página y pasar página urgentemente. Eso no quiere decir que no desaparezca ese pozo anti-yanqui. Por cierto, yo en el libro señalo que el término yanquilandia lo crea Unamuno en torno a la guerra del 98. Realmente lo que da la vuelta a ese fenómeno, pasar del rechazo a Estados Unidos a la pasión por Estados Unidos, es en primer lugar el cambio generacional. Las generaciones que vivieron el desastre del 98, con excepciones, claro, pero en general no superaron ese trauma ni esa fobia antiamericana. Por tanto, lo que impulsa un cambio de un paradigma a otro es la llegada a la juventud, a la edad de consumir, de estudiar, de trabajar, de influir, de militar políticamente, de una nueva generación que no ha vivido la guerra del 98 y que ve a Estados Unidos como un referente de modernidad. Y ese fenómeno se refuerza a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo ya claramente en la posguerra. Y por tanto hay una línea divisoria muy clara. Los jóvenes son proamericanos, las generaciones anteriores siempre tendrán ese rescoldo contra Yanquilandia, como decía Unamuno. Vemos como el nombre del libro no es improvisado, sino que va a estar presente a lo largo de toda la investigación, y me gustaría saber cómo de importante es Chaplin y el mundo del cine en general para conseguir esa americanización de la cultura en España. Bueno, en primer lugar, el fenómeno Chaplin representa muy bien esa globalización del mundo de principios del siglo XX. Es un actor inglés conocido por su trayectoria en Estados Unidos. En España al principio no se sabe muy bien quién es Chaplin, se dice en la prensa que es australiano. Hay dudas sobre su identidad y su procedencia. Finalmente, claro, se convierte en un personaje tan popular que todo el mundo sabe quién es y de dónde viene. Pero su cine se considera cine americano. Y en ese sentido representa muy bien, ¿no?, esa mezcla de culturas entre uno y otro lado del Atlántico, y demuestra muy bien hasta qué punto se está globalizando el gusto de las masas por unos productos que vienen mayoritariamente de América, aunque algunos actores, incluso directores de cine, sean europeos. Por tanto, es un gran mito, ¿no? Y es un mito hasta el punto, bueno, es un mito que además se consagra enseguida, es un fenómeno sin precedentes. Y es un mito hasta el punto de que, como explico en el libro, enseguida se celebran concursos de imitación de Charlotte, que es como se llama en España, tomando el nombre de Francia. Y hay toreros que imitan a Charlotte, y hay actores, y hay personajes. Es un personaje imitado hasta el punto que hay gente que vive de imitar a Charlotte. Y recuerdo uno de ellos que promociona sus espectáculos como el verdadero imitador de Charlotte, lo cual quiere decir hasta qué punto se ha creado una industria en torno a la figura de Charlotte. Bueno, realmente es un fenómeno cultural sin precedentes. Después de esta explicación tan interesante sobre la importancia del mundo del cine, creo que no nos podemos dejar atrás el mundo musical, especialmente el del jazz. Bueno, la música es otro fenómeno. El cine que llega a España o a Europa en esos años es cine mudo. Hay luego un gran debate sobre el cine, hasta qué punto el cine sobrevive, el verdadero cine sobrevive
al sonoro, un debate interesantísimo, pero hay como una cierta incompatibilidad entre cine y música. Llegan, no voy a decir a la vez, la música llega un poco más tarde, pero desde luego forman parte del mismo equipaje, que es el estilo de vida americano, lo que eso transmite de alegría de vivir, de hedonismo, de igualdad en las relaciones hombre-mujer, de trivialización de la vida, todo eso que fascina sobre todo a los jóvenes. Llega el foxtrot, llega el jazz, llega el charleston. Yo no soy historiador de la música, pero eso se sigue bastante bien. Si tienes a mano a los autores que lo han estudiado y si tienes a mano una buena prensa, ¿no? Y eso se ve muy bien el día a día del tránsito de una moda a otra, y son modas muy efímeras. Y decía que son dos canales que van relativamente separados hasta que convergen en el cine sonoro de forma, como digo, bastante polémica, pero responden básicamente a lo mismo, tal vez con alguna pequeña diferencia o matiz de tipo social. Transmiten alegría de vivir, transmiten hedonismo, transmiten una cierta igualdad, transmiten una cierta desacralización de la vida en general, de la autoridad en general. Bueno, ese principio básico de igualdad se ve, por ejemplo, en el jazz, que es una música de origen negro, que sin embargo seduce a los blancos y sobre todo inicialmente a las élites blancas en Europa. Ese es el matiz que yo quería añadir. El cine es un fenómeno de masas desde el principio. La música americana es más un fenómeno de unas ciertas élites sociales y culturales. En el libro estudio, por ejemplo, la influencia, bueno, del cine también, pero del jazz, de la música norteamericana en la generación del 27, en las vanguardias en general. Por tanto, acaban confluyendo en el cine sonoro, pero durante años discurren por canales distintos. Como nos está contando y podemos descubrir en su libro, el cine y la música son elementos importantes para entender esa culturación. Sin embargo, cuando pensamos en la cultura americana, muchas veces uno de los elementos más importantes es el deporte. En esta época, sin embargo, no llega a calar. ¿A qué cree que se debe? Bueno, yo creo que el deporte norteamericano es un síntoma casi insuperable de un fenómeno muy norteamericano, muy de la cultura norteamericana y de una cierta identidad norteamericana, que es el aislacionismo. Es decir, ni el fútbol americano, ni el béisbol, hasta cierto punto el baloncesto, pero mucho más tarde, son fenómenos que se exportan a Europa. Y por tanto, son fenómenos que no llegan a España, ni siquiera como un elemento de impostado, digamos, de imitación de lo americano. Digamos que ni los americanos pretenden exportar su deporte, ni en Europa hay una receptividad al deporte norteamericano, o entendido a la manera norteamericana, porque al final el béisbol es una variante americana del cricket, ¿no? ¿Y eso por qué? Primero, por influencia del aislacionismo norteamericano. No hay una voluntad de hacer del deporte americano una forma de soft power, a diferencia de lo que ocurre claramente, por ejemplo, con el cine o con el consumo de masas o con la música o con la publicidad. Y por otro lado, parece claro que la Europa continental está colonizada por el deporte de origen anglosajón. Y eso es lo que llega aquí, y ese es el deporte de masas que triunfa en España en los años 20. Y es una coincidencia significativa, que no tiene nada que ver con la americanización. Bueno, si acaso tal vez el boxeo, que también fue un deporte muy popular, pero en general el deporte de masas, el fútbol, por ejemplo, que triunfa, que se consagra de repente en los años 20, es un deporte de tipo que procede de Inglaterra. Y es un fenómeno muy interesante que se puede seguir en los años 10, 20, y es el tránsito de lo que en España se llamaba el sport al deporte. Y lo que representa el tránsito de uno al otro, lo que explica la generalización del término deporte y el progresivo arrinconamiento del término sport,
es el paso del deporte mejor dicho, el deporte de élite no, el deporte como un juego de las élites sociales, la hípica, el tenis, el golf, las regatas, al deporte de masas. Es decir, el deporte espectáculo, el fútbol, por ejemplo, como un producto de consumo popular. Y el cambio es tan grande que no es que se invente una palabra, pero se va dejando a un lado el término que define hasta entonces el ejercicio físico, que es el sport, al término deporte, que supera al término sport en su uso en la prensa ya en los años 20 y representa ese fenómeno. Es decir, el viejo deporte aristocrático, el sport, ha sido superado por el nuevo deporte de masas. En el periodo de entreguerras en España vivimos un aumento exponencial enorme de la lucha de clases. Esto se ve reflejado en el plano nacional, sobre todo en los grandes sindicatos, y en el plano internacional en el nacimiento de la URSS. ¿Cómo convive esa futura dualidad del mundo enfrentado en este momento y cómo le afecta esa americanización de la cultura? La cultura soviética y la cultura americana son mucho más complementarias de lo que se cree. Y, por tanto, hay una seña de identidad, y las tiene muy fuertes la nueva generación de españoles urbanos, sobre todo los jóvenes urbanos, es que no ven como excluyente lo que representa Estados Unidos y la Unión Soviética como, digamos, escaparates del futuro. Y, por tanto, no se sienten obligados a elegir uno u otro, sino que los ven como complementarios. Esto es muy importante. En segundo lugar, desde luego les divierte más el cine norteamericano, que llega con más facilidad además. Pero incluso en la Guerra Civil, y doy datos en el último o el penúltimo capítulo, en la Guerra Civil se ve más cine norteamericano en las capitales de la España republicana, en Madrid o en Alicante, que se ha estudiado muy bien qué películas se proyectaban durante los años de guerra en Madrid o en Alicante, mayoritariamente norteamericanas. Hubo un momento no de boom, pero sí de mayor presencia del cine soviético en los cines madrileños a finales del 36, principios del 37, pero fue una cosa efímera. Lo que les gustaba era el cine americano. Y pongo ejemplos, yo creo que muy reveladores sobre esto. ¿Y hasta qué punto la cultura de masas norteamericana impregnó el estilo de vida de los jóvenes proletarios o de las nuevas generaciones entre las clases trabajadoras? Yo creo que claramente sí, cada uno digamos que hasta donde llegaban sus posibilidades de seguir la moda o de ir al cine. Pero una de las razones por las que la juventud de la época cuenta tanto y contará mucho políticamente en los años 30, no solamente su peso demográfico, que es mayor como consecuencia de la modernización, etcétera, sino también unas posibilidades, unas oportunidades que no habían tenido las generaciones anteriores y que los convierten además en un mercado de masas para ciertos productos, el cine claramente, pero también la ropa. Recuerdo que leí en los diarios de Rafael Chirves cómo poco después de morir su madre, repasando papeles, fotos de su madre, descubrió una foto de su madre pues, de finales de los años 20, 1930, que era una chica, dice él, muy sencilla, más bien de pueblo, aunque vivía en una ciudad, y vestía a la americana, vestía como una chica neoyorquina de la época. Por tanto, si hasta los jóvenes de extracción más popular en las ciudades se impregnaban de la cultura americana en todo, en su ocio, en su forma de vestir, etcétera, es que realmente podía con todo y lo impregnaba todo. ¿Se puede entender en España esta nueva sociedad de consumo que va creciendo de manera paulatina y el concepto de sociedad de masas sin la aparición de esa influencia norteamericana? Hablar de sociedad de consumo y de civilización de masas es hablar sobre todo de americanización, es decir, lo que consumen esas masas urbanas, yo siempre subrayo este factor. Son productos en su mayor parte americanos o imitación de productos americanos. Eso se ve muy bien, por ejemplo, el caso más claro es el cine, obviamente, pero se ve muy bien en la publicidad. Ahora, hay marcas norteamericanas que desembarcan en España a lo largo de los años 20, bueno, alguna antes, como Kodak, que es un caso interesantísimo, pero Coca-Cola, por ejemplo, que empieza a venderse en España a finales de los años 20,
Y es evidente por sus primeras campañas publicitarias que la marca piensa que en España no tiene suficiente mercado de masas y que por tanto tiene que ir dirigida a un consumidor de élite. Y de ahí la primera gran campaña publicitaria de Coca-Cola, que va dirigida claramente pues, a los jóvenes ociosos que pasan el rato en el club de tenis, jugando al golf, tomando el aperitivo en la terraza de un bar, etc. Es decir, una élite social urbana muy restringida. Y eso obedece claramente a una decisión estratégica y a un estudio de mercado. Por la razón que fuera, porque pensaron que solo con ese público no les bastaba, o que, claro, el contraste con el caso norteamericano no puede ser mayor, ¿no? La Coca-Cola es un producto de consumo popular en Estados Unidos. Aquí de entrada no lo es, o piensan que no puede serlo. Sea porque ese mercado no les resultaba suficiente, sea porque pensaron que había otro público. En una segunda campaña, yo creo que con unos meses de diferencia respecto a la primera, y se ve muy bien en la prensa, buscan ya un público popular, urbano, joven, trabajador, que se sienta atraído por aquellos modelos y por aquellos personajes populares que adoptan como imagen para sus campañas, que son futbolistas, boxeadores, cantantes, cupletistas, es decir, famosos de esta acción más o menos popular, pero que tienen gancho entre las clases y que se considera que pueden generar un efecto de imitación en un público de masa. Recuerdo incluso un anuncio muy interesante, porque lo tiene todo, de Coca-Cola, a toda página, creo que en blanco y negro, en el que, entre otros reclamos, aparecen unas supuestamente trabajadoras de Telefónica, y el edificio de Telefónica, uno de los grandes paradigmas con la Gran Vía de esa España americanizada, modernizada, etc., unas trabajadoras de Telefónica, mujeres jóvenes urbanas, que, según se lee al pie de la foto, están en un descanso de su trabajo, se están tomando una Coca-Cola en el bar de la empresa. Y ese es el nuevo público que buscan. Por tanto, evidentemente, hablar de consumo de masas en España es hablar de modelos norteamericanos, sean los modelos genuinos, sean imitación, digamos, con algunas excepciones, pero pocas. Es decir, que es lo americano en sus distintas versiones, también con un intento de adaptación al público, la búsqueda de los grandes nichos de las marcas norteamericanas de coches, de electrodomésticos, la Coca-Cola, etcétera, en un mercado como el español. Es decir, se ve como una tierra desconocida, pero interesante. Y se estudia hasta dónde se puede llegar. Y da la impresión de que o bien el primer modelo resulta insuficiente, o bien se ve que hay más que eso, ¿no? Que sería probablemente la hipótesis que más encaja en el espíritu del libro, es decir, que es un país en plena modernización y una modernización muy acelerada, ¿no? Entonces, tal vez los responsables de la campaña pensaron, esto va muy rápido, ¿no? Y podemos alcanzar un público mucho más numeroso. En España, al igual que en el resto del mundo, especialmente en Europa, estamos asistiendo al auge de los nacionalismos. En España tenemos la particularidad del nacionalismo español, pero también los regionalistas como el catalán o el vasco. ¿Qué nos puede contar sobre cómo afecta de manera diferente esa culturación americana a las diferentes posiciones? ¿Hasta qué punto hay un rechazo nacionalista a la marca Estados Unidos? Hay un nacionalismo español que viene del 98, que claramente rechaza lo norteamericano. Hay que decir que es un nacionalismo generacional. Son los padres y los abuelos de los chicos de esa juventud que en parte protagoniza el libro. Y ese rechazo nacionalista, en algún caso panhispánico, a lo que representa Estados Unidos, es tanto de izquierdas como de derechas. Por eso yo insisto tanto en que la línea divisoria no la marca la ideología, la marca la generación. Por tanto, sí, hay un nacionalismo español que se siente herido por esa invasión, esa especie de claudicación ante el enemigo. Y por otro lado, en Cataluña y el País Vasco hay un nacionalismo específico que tiene sus propias contradicciones,
que tiene un enemigo que no es necesariamente Estados Unidos, más bien todo lo contrario. Yo cito, por ejemplo, la felicitación de Sabino Arana al presidente Roosevelt por la victoria de Estados Unidos en la guerra de Cuba y, por lo tanto, que vería más bien con simpatía al enemigo de su enemigo. Por lo tanto, ese problema no se da. Sobre el nacionalismo catalán y sobre la reflexión que desde el nacionalismo y desde la periferia se hace en cuanto a lo que hoy llamamos globalización, hay un pasaje muy interesante que yo creo que cito en el libro de Francesc Cambó, de las dictaduras, que es del año 28, cuando dice que en el mundo se está produciendo un fenómeno paradójico, y es que al mismo tiempo que se internacionaliza todo y se uniformiza el gusto, el consumo, el mercado, está hablando de la globalización sin la palabra, porque no existía. Pero el fenómeno que describe es la globalización. Se está produciendo una reacción desde las identidades pequeñas, desde los territorios de defensa de lo propio. Y es una percepción, por un lado, muy atinada y por otro lado, muy temprana hacia el fenómeno que se produce a finales del siglo XX en la relación entre globalización y reacción identitaria. Identitaria desde el punto de vista territorial, nacional, cultural, lingüístico, incluso religioso. Es decir, no hay paradoja en el hecho de que una cosa coincida con la otra, porque una cosa es consecuencia o respuesta de la otra. Efectivamente, la globalización o el malestar, entre comillas, que genera la globalización, despierta o produce un apego a las identidades más primarias. Por tanto, no es que sean dos fenómenos aparentemente inconexos e incomprensibles, sino que hay una relación causa-efecto entre las dos. A mí hay una cosa que me resulta muy interesante a la hora de entender este influjo cultural, que es un poco de dónde viene. Vemos que en el libro trabaja usted mucho sobre el concepto de la inmigración invisible, que son esos españoles que buscan una mejor vida en Estados Unidos y que van llevando las noticias y ese cumplimiento del sueño americano, por así decirlo, pero vemos como también hay una fuerza muy marcada por parte de los intelectuales, esos intelectuales que hacen un camino de ida y vuelta. ¿Nos puedes contar un poco cómo afecta una visión y la otra? Sí, hay una vía de americanización que probablemente no se había estudiado y que yo apunto, porque no puedo desarrollar tal vez como me hubiera gustado, que son los testimonios, las vivencias, las imágenes, las cartas que mandan los españoles que han emigrado a Estados Unidos, que se instalan, que afianzan una vida de éxito en Estados Unidos y que mandan a España pues, sus cartas y en ocasiones, fotografías suyas posando con su automóvil delante de la tienda que se han comprado, vestidos de americanos, algunos hijos de españoles recién graduados en la high school o en la universidad, es decir, absolutamente americanizados. Algunos de ellos incluso han americanizado su nombre. Por tanto, esta es una línea de investigación que tal vez merecería un mayor desarrollo y que me parece interesantísima. Luego están los viajes de ida y vuelta, los viajes de los intelectuales que cito, los artistas, los escritores, los periodistas, con visiones muy distintas, de rechazo, de fascinación, incluso alguno como Camba, que forma parte claramente, Camba de derechas, Araquistán de izquierdas, y tiene una visión muy parecida. Y Camba forma parte claramente de los mayores detractores de la sociedad norteamericana, y hay un momento en que dice realmente es imposible ser insensible a la belleza de Nueva York, ¿no? cuando uno llega. Y luego está la generación del 27. Es decir, los que hacen ese viaje de ida y vuelta, esos periodistas, Araquistain, Julio Camba, etcétera, o intelectuales seniors de la generación del 14, traen una visión a menudo crítica, a veces contradictoria, más compleja, ¿no? La generación del 27 es claramente la primera generación proamericana de la historia de España. Por razones de edad, claramente, y por la fascinación típica de las vanguardias por lo moderno. Por lo moderno y por un afán de transgresión y de desacralización de lo antiguo. Lo antiguo era Europa. América es lo antiguo, era la vieja aristocracia, las viejas élites, la vieja clase política. Estados Unidos es otra cosa. Es lo que se dijo en España en el 98
en un sentido peyorativo. Es un pueblo de gente surgida de la nada, ¿no? Bueno, y ahí está su encanto, su magia y su modernidad. Y eso es lo que seduce a la generación del 27. Claro, el caso más interesante, bueno, en todos ellos hay una impregnación de lo americano a través del cine, claramente. La mayoría de ellos dedica algún poema o algún texto al cine americano, también a través del jazz. Pero está el caso absolutamente paradigmático de García Lorca, que se va allí, que vive en Nueva York unos meses y que además asiste al crack del 29. Es interesante en Lorca comparar sus textos, sus poemas, con su epistolario. El contraste entre lo uno y lo otro. En segundo lugar, bueno, desde luego hay que recordar el talento descomunal de Lorca al convertir en materia poética la ciudad de Nueva York, lo que ve en Nueva York, lo que descubre en Nueva York, lo bueno y lo malo. Es una obra de una categoría poética verdaderamente deslumbrante. Y es una estancia y es una experiencia para Lorca que marca en gran medida la transición que van a vivir muy pronto sus compañeros de generación, que es del encanto al desencanto. Es decir, ahí se produce un punto de inflexión que coincide con la crisis del 29 y coincide con el cambio de década. Y el cambio de década no es ninguna tontería. Es el paso de los felices 20 a los terribles 30. Y en ese sentido, la vanguardia artística, las vanguardias intelectuales en España, la generación del 27, efectivamente va por delante de su tiempo y de la sociedad de su tiempo. En primer lugar, es una vanguardia artística que se va a convertir muy pronto en vanguardia política. Y por otro lado, anticipa un fenómeno que no se va a dar o no se va a generalizar hasta mucho después, y es el distanciamiento que van a poner con Estados Unidos a partir del cambio de década. Lorca claramente, y los demás, yo no recuerdo textos críticos con Estados Unidos, pero sí, desde luego, pues, lo que se nota es que dejan de escribir sobre Estados Unidos y digamos que pierden su fascinación y su interés por Estados Unidos. Hay un elemento arquitectónico o urbano que no podemos obviar si vamos a hablar de esta americanización en España, estando aquí en Madrid, que es la Gran Vía. La Gran Vía se entiende en este momento que trabaja usted como la Quinta Avenida, haciendo un paralelismo con Nueva York. Y además vemos como es una imagen que ha pervivido en el tiempo, que lo tenemos muy introducido en el imaginario popular. ¿Qué nos puede contar sobre esa construcción, ese cambio de la Gran Vía? La Gran Vía es el símbolo, ¿no?, de este proceso. Primero es una nueva arteria construida durante un largo proceso de reconfiguración del centro histórico de Madrid, y digamos que precisamente por el hecho de que es un proceso relativamente lento, cada tramo se va adaptando al espíritu de la época, pero la Gran Vía acaba siendo la expresión de esa España americanizada de los años 20 y 30. De nuevo, yo no soy especialista en historia de la arquitectura, como no lo soy de historia de la música o del cine. En fin, los testimonios son contundentes, hay buenos estudios y desde luego la prensa es fundamental, ¿no?, para saber cuándo se inaugura tal edificio, cómo se inaugura, qué dice la prensa, cómo se recoge en la prensa esas fotografías de la Gran Vía desde arriba que pretenden replicar efectivamente las imágenes que todo el mundo ha visto de Manhattan, por ejemplo, ¿no? La construcción de los rascacielos, esa nueva visión de la realidad, un uso vanguardista de la fotografía en los encuadres, en la composición, en la geometría del espacio urbano. Digamos que lo engloba todo. Alta cultura, cultura de masas, consumo popular, la Casa del Libro, la Telefónica, Unión Radio, cines, una gran cafetería, unos grandes almacenes, barras americanas, que es algo a lo que
también dedico algunas páginas, es decir, que se concentra en un espacio relativamente pequeño, un poco como si fuera un estudio de cine, en el que se crea un mundo relativamente artificial. Claro, el que aterrice en la Gran Vía directamente piensa que España ha dado un salto descomunal en desarrollo, en progreso, en modernización. Y es sobre todo un escaparate. Pero es verdad que es una España que tira del resto del país. Es decir, no es algo tan engañoso ni tan ficticio. Es algo bastante que permea a un sector significativo de la sociedad española y que podemos encontrar en pequeña escala en otras muchas ciudades españolas. Algo que yo no sé si se había estudiado, pero que conviene subrayar, es que esa España urbana va mucho más allá de Madrid y Barcelona. Y yo hago hincapié en las capitales de provincias, incluso en pequeñas capitales de provincias, incluso en ciudades de provincias que no son capitales. Pienso, por ejemplo, en Reus, por ejemplo, pienso en Alcañiz, donde he localizado una banda de jazz en los años 20, y por tanto esa España urbana es mucho más amplia y está mucho más descentralizada de lo que se puede pensar. De hecho, en mi estudio de las campañas publicitarias de las grandes marcas, Coca-Cola, por ejemplo, o de los estrenos cinematográficos, apunto un hecho que debe responder a una estrategia comercial. Y es que el lanzamiento de determinados productos o el estreno de determinadas películas se produce antes fuera de Madrid que en la capital. ¿A qué responde eso? Probablemente a una estrategia comercial, publicitaria, que utiliza estas ciudades medianas y pequeñas como laboratorio para poner en práctica, digamos que una estrategia de ensayo y error. Ver si funciona en pequeña escala y cómo tiene que ser el lanzamiento en Madrid. Pero es significativo, insisto, el hecho de que al final esa España urbana vaya mucho más allá de la Gran Vía. Es el ejemplo, es un poco el epicentro de esa España urbana. Pero en cada ciudad española hay algo que recuerda, como digo, al repasar los rascacielos que se van inaugurando, el primero es en La Coruña, hay algo que recuerda, que replica o que anticipa ese fenómeno que representa la Gran Vía madrileña. Para acabar, me gustaría que nos contase un poquito sobre su última publicación, Hambre de Patria, la idea de España en el exilio republicano, editado por Arzalia. Hambre de Patria es una versión ampliada, actualizada, pensada para otro público de mi discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Es un texto ampliado, no sabría decir en cuánto, tal vez en un 40%, con un capítulo completamente nuevo, que es el capítulo introductorio. No es una introducción, pero sí es el primer capítulo, y en él cuento todo un proceso que ya conocía, de construcción de un imaginario en torno a la guerra civil, que funciona, y así titulo el capítulo, como una profecía autocumplida. Es decir, se habla tanto de la guerra civil, de lo inevitable en la guerra civil, de eso que María Teresa León llamó en sus memorias la inevitable catástrofe, que acaba ocurriendo. Ese imaginario de la guerra civil, esa fascinación morbosa por la guerra civil, facilita la guerra, hace la guerra inevitable, tiene que ver con el origen de la guerra. Pues es un poco lo que explico en ese capítulo, y lo que explica también esa autocrítica durísima en algunos casos que hizo la izquierda vencida en la guerra civil sobre su propia experiencia, sobre su propia actuación en los años 30, y el legado que dejó para la posteridad, que era que en el futuro la izquierda no podía volver a actuar como en los años 30, porque si volvía a actuar como en los años 30, acabaría como en los años 30. Y eso corresponde, aunque probablemente nadie se acordará de esta expresión, corresponde bastante a eso que decía Manuel Azaña en su famoso discurso Paz, Piedad y Perdón, que los españoles aprendieran la lección de la musa del escarmiento.